¿Me escuchan? Que alguien hable a ver si yo los puedo escuchar a ustedes. El anfitrión, para ver si puedo compartir pantalla, porque tengo para pasarles un PowerPoint a los chicos. ¿Cómo está, doctora? Ahí ¿Cómo le les va? confirmo la opción para que pueda compartir. ¿Qué hago? Comparto directamente, ¿no? Sí, ahí le habilito. Ah, perdón. Creo que ahí debería estar pudiendo. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Perfecto. Gracias. Ah, para que voy a colgar acá. Porque No, de nada. Bueno, ¿qué hora es? Esperemos un poquito, que falta un minuto. Así somos justos con los que están incorporándose. ¿Tienen alguna duda? Creo que ya seguramente estuvieron con el profesor Álvarez y también con el doctor Fisore, conmigo, sobre la bibliografía, hoy vamos a ver la bolilla 5, ¿sí? Sobre fuentes del derecho penal. Vamos a tratar, no es muy compleja la bolilla, es chica, y si no tiene contenido importante, pero no tiene demasiados temas, así que hoy vamos a tratar de acabarla con todo lo que podamos, creo que la vamos a llegar hasta el final. Y el día miércoles y el día miércoles y viernes van a tener con el doctor Álvarez la bolilla número 6, sobre la validez en el ámbito de aplicación de la ley penal. ¿Sí? Para que vayamos. Tenemos pocos días, porque este cuatrimestre es más cortito que el anterior, así que capaz que vamos con un ritmo un poco más acelerado que normalmente, pero bueno, vamos a tratar de que puedan todos llegar a los contenidos. ¿Sí? Generalmente, ustedes saben que el manual es el manual de Zaffaroni, uno color azul que les mostré yo el otro día cuando tuviéramos la clase con la doctora Camadro, que estábamos ahí. Y generalmente se sigue y se trata de respetar lo que el manual va diciendo, para que ustedes no se acomplejicen en cuando tengan que estudiar, ¿no? Se va siguiendo. Es importante que tengan el manual, ¿por qué? Porque hay los conceptos que van a estar en el examen, o que se van a preguntar en el examen, tienen relación con la posición del autor, ¿sí? Y claramente hay situaciones o conceptos que no son, digamos, tienen conflictividad dogmática y que, bueno, él tiene una posición y es la posición que sigue la titular de la cátedra. ¿Sí? Bueno, ya son las 3:01, así que damos inicio. Bueno. Fuentes del derecho penal. ¿Qué vamos a estudiar, qué vamos a ver ahora, más o menos para explicarles, siguiendo los puntos de la bolilla 5? ¿Qué es de aquello que se nutre el derecho penal? ¿Sí? Si bien ahora lo voy a explicar en una planilla, ustedes tienen que tener en cuenta una importante diferencia que hace lo que tiene que ver diferencia entre ley penal, ¿sí? Y el derecho penal, ¿sí? Que suele identificarse y se suele denominar de manera, digamos, idéntica, o se los puede dar la identidad entre ellos, y en verdad no es así. Si la ley penal requiere y tiene que tener determinados requisitos de validez y de vigencia, ahora lo vamos a ver. Vamos a tratar también el principio de legalidad, que es un principio que establece, digamos, contención o alguna función reductora del ejercicio punitivo por parte del Estado, pero lo cierto es que el derecho penal es un saber jurídico, ¿sí? Así lo explica Zaffaroni, y en realidad es eso. ¿Qué hace el saber penal? Estudia e interpreta las leyes, y en la posición del autor, lo que trata como saber jurídico, que no está despojado, obviamente, de ningún contenido, ninguna decisión política. Es decir, el saber penal, de alguna manera, como también la normativa penal, tiene una decisión política previa que lo atraviesa. Y el saber penal tiene que ver con eso. En el caso particular del profesor Zaffaroni, el saber penal lo intuye como algo que tenga que tener una función específica de reducción. Seguramente lo han visto, los profesores anteriores le han comentado, tiene que ver con que ustedes tienen que tener bien claro, porque les va a servir a lo largo de toda la cursada, que yo ya les dije en la clase anterior, tener en cuenta que el derecho penal, que es lo que estamos estudiando, esta parte general, siempre en las propuestas que hace el autor tiene una función de contención del poder punitivo. ¿Sí? El poder punitivo está obviamente
reseñado o alguna manera del punto de vista manifiesto en la ley penal. El autor van a ver, ustedes van a leer seguramente también, que él dice que el saber penal no solo debe reducirse a la ley penal, las leyes penales manifiestas, sino a las leyes, digamos, al poder punitivo latente, ¿sí? Y eventuales. Es decir, cuando, no solo porque pueden existir, por ejemplo, situaciones de que en el derecho administrativo haya, por más que no sea una ley penal, la posibilidad de habilitar a un poder del Estado a ejercer poder punitivo en el ámbito del proceso administrativo o en una norma correccional, claramente, dice que esa parte de que no es una ley penal, o por lo menos en principio no es manifiestamente penal, existe el ejercicio de un poder punitivo y eso también debe ser abarcado por el derecho penal. ¿Qué quiere decir? Zaffaroni dice, el saber penal no se puede acotar a la ley penal, sino que también tiene que tener en cuenta, no el solo el deber ser, lo que está en la ley penal, sino el ser, digamos. ¿Qué quiere decir con el ser? En los hechos, en la práctica, en el horizonte de la realidad, todos los supuestos donde hay ejercicio del poder penal, ¿sí? Eso tiene que ser abarcado. Y hubo varias ocasiones, sobre todo cuando él fue ministro de Corte, en donde se hizo una interpretación un poco más sincera del ejercicio del poder punitivo y se establecieron ciertos límites. Por ejemplo, llamar a las penas medidas es una forma de cambiar las etiquetas y no deja de ser poder punitivo. Las medidas de seguridad con personas con problemas de salud mental no deja de ser para el autor el ejercicio de un poder punitivo, también de alguna manera. Entonces, ese ámbito, pese a que no es una ley penal y no surge de la ley penal, debe ser también materia de conocimiento por el saber penal. Por eso, entiéndanlo así. Y la función que tiene el saber penal, en esta dialéctica, ustedes entiendan que es una contraposición. Un poder punitivo, ¿sí?, que quiere dar seguridad pública, que quiere tratar de, que surge de la ley penal, y un saber penal que lo que trata es de interpretar esta ley, ¿sí?, de saber si es válida a través de la Constitución, que puja, ¿para qué? Para que a través del saber penal y la ley penal, quien tenga que aplicarla, generalmente los jueces, lleguen a una conclusión y habiliten un poder punitivo lo más racional posible, ¿sí?, partiendo de la base y del concepto que tiene el autor de que el poder punitivo es un ejercicio racional por parte del Estado, digamos, coerción sobre la vida de las personas. La bolilla, yo les voy a ir poniendo los puntos como surgen en la bolilla y ustedes tienen este PowerPoint ya disponible en el campus virtual más allá de la clase, con lo cual más o menos le va indicando los contenidos de la bolilla. Para que ustedes estén ordenados, se sigue más o menos el orden del manual, y la primera tiene que ver con las fuentes de producción, ¿no? Y las fuentes de producción, digamos, de la ley penal, o las fuentes que se produce las leyes penales, se refiere a las instituciones del Estado que están autorizadas a dictar la ley penal. Acá claramente es el artículo 75, inciso 12, donde se establece que es el Congreso de la Nación el que debe establecer cuando hay un hecho que merece el castigo, ¿sí?, penal, digamos. Un hecho y una consecuencia jurídica de ese hecho. Debe estar descrito por el Congreso. No puede una provincia, ¿sí?, por este artículo 75, inciso 2, dictar una ley penal claramente. Todo lo que sea objeto y tenga que ver con el ejercicio material del derecho, de la ley, digamos, del poder penal, tiene que ser dictado por el Congreso de la Nación. Sin perjuicio de ello, ustedes saben que por el artículo 5 también de la Constitución Nacional, se delega, ¿sí?, a las provincias determinadas facultades de normatización, digamos. La ley procesal, por ejemplo. Puede llegar a haber en esa ley procesal, y de hecho lo hay también, ejercicio del poder punitivo, de alguna solamente lo es la expresión, por más que sea medidas de coerción, por ejemplo, medidas cautelares. Bueno, eso también debe ser analizado, como yo les mencionaba, por el saber penal. Después están las fuentes de conocimiento, ¿sí? De qué es lo que, de lo que se nutre el saber penal, ¿sí?, para conocer las leyes. No se limita a la ley penal, ¿sí? La distinción dice, la primer fuente de
de conocimiento, digamos, que hay que tener en cuenta para poder saber si una ley penal es válida constitucionalmente. Primero está la plataforma que tiene que ver con la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, digamos, las leyes formales, pero claramente todo esquematizado, ustedes saben muy bien, en una pirámide donde los tratados de derechos humanos de la Constitución Nacional, sobre todo los que tienen jerarquía por el artículo 75, inciso 22, a través de la reforma del año 94, los que tienen jerarquía constitucional. Esta es una plataforma que debe ser analizada y que debe todo el tiempo, ahora vas a ver que en un momento yo menciono lo que se llama control de convencionalidad, donde las leyes internas de carácter penal deben atender de una manera dinámica, ¿sí?, todo el tiempo a que esas normas que están en el sistema internacional de los derechos humanos, donde nos comprometimos y donde hay principios limitadores de derechos humanos. En la bolilla 1, vieron que hay unos puntos de principios delimitadores también del ejercicio del poder punitivo, que seguramente lo verán con la titular de la cátedra, con la doctora Camadro, pero lo que ustedes tienen que percibir que como una fuente de conocimiento es tener claramente a los tratados de derechos humanos, las leyes materiales, a las leyes formales, los datos sociales, todo esto que va a permitir al saber penal poder interpretar, o por lo menos ofrecerle un modo de interpretación a los jueces de las leyes o de la legislación penal. Y las fuentes de información del derecho penal, es una distinción que ustedes van a ver que está escrita en el manual de Zaffaroni, que en verdad le permite conocer, como les escribo yo acá, el presente o pasado de ese saber. Es importante, ¿sí?, poder saber. Ustedes saben que el derecho penal ha avanzado, digamos, de que teníamos los neocantistas, después pasamos a los contemporáneos, neocantistas, o más los primeros dogmáticos como Soler, como Fontán Balestra, como Núñez, y después los contemporáneos, como el doctor Zaffaroni y otros autores que hoy nos rigen, y también la importancia de la normativa de otras latitudes, como por ejemplo, nosotros nos nutrimos mucho de la dogmática que existe en Alemania y en Italia, sobre todo en Alemania, que ahora está siendo muy traducida al español. Otra fuente de conocimiento, y esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, porque vieron que yo les pongo acá con letra como resaltada e inclinada, que tiene que ver, el derecho constitucional e internacional nos va a permitir en todo el momento crear un tipo normativo de leyes penales constitucionalmente admitidas. Parece un chino, pero no. ¿Qué quiere decir? La Constitución, sobre todo en virtud del artículo 1, que establece el sistema republicano, el artículo 18, el artículo 19, el 18 que establece el principio de legalidad, algunos discuten si solo la legalidad formal, digamos, del proceso, el 19, que ahora vamos a ver, establece el principio de reserva, el internacional, que tiene que ver con todas las normas que conforman ese bloque federal de tratados de derechos humanos que el Estado argentino, digamos, está obligado a observar por la Convención de Viena, y que si no cumple esos compromisos, ahí por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, advertimos claramente principios que hacen a las penas, por ejemplo, principio de humanidad, la dignidad de la persona, proporcionalidad, la provisión de tratos crueles e inhumanos. Todo eso complementa, ¿sí?, a nuestra Constitución y le da, como le voy explicando, como un cerco, ¿sí?, de validez de la ley penal. Por eso Zaffaroni, van a ver que lo escribe así: tipo normativo, es decir, un tipo, una clase normativa, de leyes penales constitucionalmente admitidas, las que han pasado y deben pasar el tamiz de las pautas constitucionales e internacionales, ¿sí? Ustedes tienen que saber que este tipo normativo, digamos, modelo de leyes penales válidas, porque se han representado o se identifican con las pautas y los límites de la normativa constitucional e internacional, es dinámico y progresivo, ¿sí? Los principios que ustedes van a ver, los principios limitadores, el ejercicio de poder punitivo, el de legalidad, los internacionales y demás, son dinámicos y progresivos, ¿sí? No están estancos, digamos, no es esto y no se puede modificar. ¿Por qué? Porque tenemos que atender en todo momento la progresividad que de hecho se comprueba que van teniendo, por ejemplo, por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por lo menos, cuando tengan conmigo, yo les voy a mencionar fallos de la Corte Interamericana como de la
como de la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que ustedes vean que esa es una fuente de cómo el saber penal, entendido en esto como herramienta para el juez, para poder interpretar y poder aplicar de manera racional el poder punitivo, ¿sí?, se introduce en estos conceptos y que tienen que ver en la jurisprudencia. Y se va marcando y se va recortando esta potencia todo el tiempo de extender. Los datos administrativos, civil, comercial, ¿sí? Por ejemplo, para saber la cosa ajena, para saber el concepto de cosas, se debe recurrir a la ley civil. Yo acá les pongo, generalmente tiene que ver con las leyes penales en blanco, que vamos a ver qué son las leyes penales en blanco, esa ley que le falta algo o requiere de otra normativa para complementarse en su descripción. Y la jurisprudencia, que yo recién le mencionaba, muy importante la jurisprudencia también como fuente de conocimiento del saber penal. ¿Qué es lo que está pasando en las decisiones generalmente de los organismos más importantes, o por lo menos que, por ejemplo, la Corte es la última intérprete, ustedes lo deben saber, de la Constitución. Lo que dice la Corte es lo que la Corte está diciendo que la Constitución hoy, en el día de ahora, de acuerdo al contexto que tenemos a nivel internacional, un derecho cómo debe interpretarse, o qué implica ese derecho, o ese principio en particular. Y hay un montón, digamos, en lo que tiene que ver con el derecho penal, sobre todo en una época donde, cuando participan o integran en la Corte ministros que tienen una gran, digamos, formación del saber penal, generalmente se ingresa al conocimiento, o se dictan fallos de derecho penal común, ¿sí? Ustedes saben que es muy difícil que la Corte de la Nación se pronuncie sobre el derecho penal común. Es decir, tiene que haber una cuestión federal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber que esa ley penal, ¿sí?, interpretada como viene siendo, o de acuerdo como se está aplicando, está contradiciendo o la Constitución Nacional o un convenio internacional. Porque la Corte lo que hace es como un guardián, ¿sí?, de alguna manera, guardián o guardiana, que trata de evitar responsabilidad a nivel internacional, ¿sí? Si hay una interpretación que se considera que violenta, por ejemplo, la prohibición de tratos crueles, la Corte va a salir seguramente, y si se le plantea, a decidir si está bien o no la práctica o la forma de decisión que se está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, pasó cuando acá existía la vigencia de aplicación de las medidas de seguridad por tiempo indeterminado, que se le aplicaba a las personas que tenían, se le verificaba la comisión de varios hechos delictivos. Entonces, en ese caso particular, la Corte dijo que esa medida accesoria que se le imponía a una persona porque registraba 4 condenas con un determinado monto, o 5 con otro monto, esa condena claramente, esa medida accesoria era contraria a la Constitución y a los compromisos a nivel internacional. Por eso es importante atender a los fallos para construir este saber penal. Y también lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, hay una serie de tratados que tienen jerarquía constitucional, que así están establecidos, y dice esa norma de la Constitución en las condiciones de su vigencia, ¿sí? Y la Corte ya explicó en varios pronunciamientos que las condiciones de su vigencia tienen que ver específicamente cómo está, digamos, dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte a nivel regional, la vigencia o el contenido de ese derecho. Es decir, que todo el tiempo hay que estar interaccionando con los fallos de la Corte, con lo cual esto también es importante como fuente de conocimiento, ¿sí? Después él menciona la ontología, yo se los dejo acá mencionado, lo vamos a profundizar mucho, es la ontología regional, que quiere saber, generalmente Zaffaroni es un gran defensor de decir que no podemos trasladar de manera automática todas las dogmáticas del derecho alemán, porque claramente nuestro horizonte o nuestra ontología cuando habla es de algo del dato real, ¿no? De la realidad regional nuestra no es la misma que Alemania, es decir, no podemos aplicar los mismos, digamos, principios dogmáticos, las mismas interpretaciones de manera automática en este contexto, o en este margen, como dice él, porque no, pero hay que tener en cuenta cuál es la ontología regional nuestra, y de esa manera saber cómo debe ser ejercido, o cómo debe construirse el saber penal. La antropología o concepción del humano, esto también es fundamental, porque él tiene una concepción, digamos, si tenés una concepción positivista, hegeliana, kantiana de la persona humana,
es decir, la antropología filosófica del hombre, y acá, por ejemplo, se tiene que ver mucho con el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando se habla del principio de reserva. Acá se interpreta, se respeta la autonomía, digamos, se respeta la autonomía moral del sujeto en toda la actividad punitiva por parte del Estado, ¿sí? Perdón, no, me salté esto. La filosofía también, él explica que al principio, como no existía la Constitución, digamos, no existía el derecho internacional y demás, y la Constitución, el derecho penal se valía mucho de la filosofía. Algunos creyeron después que no era prudente tenerla, porque escarbaba mucho, o por lo menos trataba de poner en vilo muchas pautas muy positivas y positivistas, mejor dicho, pero él dice que debemos retomar la filosofía y debe claramente regir en el momento de la creación del saber penal. Esto sé, chicos, que es un pelmazo otra parte, pero bueno, ya la vamos a pasar. El derecho penal comparado, también le dice que hay que mirar el derecho penal comparado, la legislación comparada, pero sí, dice él, nosotros podemos ver, porque tenemos nuestra fuente, ¿sí? Nosotros, los que estudian el derecho penal, sabemos que generalmente las fuentes de la Europa continental, y son los italianos, nosotros tenemos mucha afección por los franceses, pero lo cierto es que los alemanes y los italianos son los que generalmente uno mira hacia el costado a ver qué opinan de estos temas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo estaba estudiando el dolus generali, que es algo que vamos a ver en su momento, y hay una discusión, hay una postura acá en Argentina, de cómo se debe solucionar cuando se desvía el curso causal de una acción, y se produce un resultado que no estaba esperado, y la postura que tiene en Alemania, es decir, y esto se va entrelazando y se va comparando y se va creando también, aunque no parezca, en estos ámbitos, se va asumiendo cultura de otras latitudes, entonces el derecho penal comparado, analizarlo y verlo, puede ser o impulsar nuevas visiones positivas y válidas para el derecho penal. Las fuentes de información del derecho penal no tiene que ver ya con el conocimiento, con algo más material, sino que es lo que podemos, tratados, compendios, cursos, bueno, esto es todo lo que ustedes, aunque lo lean, ya es suficiente, necesita mucha explicación. Es el saber jurídico que hay y que está todo el tiempo, digamos, un juez cuando debe decidir, capaz que tendría que ver el saber jurídico que nos va a proveer. En este caso, si la propuesta analítica de Zaffaroni le convence, aplicará a Zaffaroni, podrá ser Sanzinetti, podrá ser, Fontambalestra, el autor, Enrique Bacigalupo, Silva Sánchez, todos estos saberes jurídicos que están plasmados en los artículos y materiales, fomentan y nutren al derecho penal, o al saber penal, en su estructura para poder decidir, para poder, de alguna manera interactuar. Nos encontramos con la ley penal, ¿sí? Sí, que es una fuente, claramente la principal. El derecho penal es lo que tiene adelante y lo que debe interpretar con todas estas herramientas, ¿no? Todas estas cuestiones que vimos. Y la ley penal implica, primero, esto que está, que es la estructura, porque les voy siguiendo, si tienen ahí el programa. La estructura de la ley penal está compuesta por un supuesto de hecho, que es la redacción de la conducta prohibida, ¿sí? De la que se supone un mandato, ¿sí? Para la persona, ¿sí? Que esta ley, este supuesto de hecho debe estar redactado de determinada manera, tiene determinados límites, ahora vamos a ver cuando veamos las características del principio de legalidad, y además se estructura, esta forma binorma, para alguna forma, esta forma binaria, de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿sí? La consecuencia jurídica es la imposición, tengo el chat, chicos, ¿se escucha mal? A ver, por ahí, porque tengo... Yo escucho bien, doctora. Sí, yo también, profe. Sí. Bueno, perdón por las dudas. Entonces, ustedes tengan que lo que pide que el programa es la estructura de la ley penal, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Ustedes van a encontrar en todas las normas penales, ¿sí? Seguramente cuando accedan,
por sobre todo a la parte de penal 2, de penal parte especial, que hay la redacción de un hecho que se considera, digamos, el que matare a otro, es el supuesto de hecho, y una consecuencia sufrirá una pena de 8 a 25 años de edad, ¿sí? 25 años de prisión. Entonces, ahí está la consecuencia jurídica. Esa es la estructura. Después la distinción, que esto no lo van a encontrar en el manual, se los doy como dato porque no se vuelvan locos, no lo van a encontrar en el manual, no está, yo lo tengo, digamos, en verdad lo habla Mirpuig. Ustedes van a ver que hay colgado por parte mía un resumen de esta bolilla. Y yo ahí les cito bien de dónde lo saco y del manual, ¿sí? Pero acá la bolilla dice distinción entre norma y ley. Es muy simple, ¿sí? La norma, digamos, desde el punto de vista jurídico penal, es un mensaje de valoración de una situación de hecho como disvaliosa. Se considera que para la paz jurídica, para la paz social, determinados comportamientos son valorados previamente, antes de formarse como ley, en disvaliosos. Son determinados símbolos, determinados conceptos, ¿sí? Es algo que rige y que puede estar previo a la ley y persistir sobre la ley. Es decir, claramente, para ir a lo más rústico, matar a alguien, ¿sí? Claramente es algo, contiene una norma previa que la hace disvaliosa. Y la ley ya es cuando esa norma, esa desvaloración de determinada situación o determinada conducta, queda materializada o solventada en una expresión de una norma jurídica, donde están todas las normas jurídicas penales. Acá yo puse el enunciado legal, es un conjunto de símbolos lingüísticos que conviene diferenciar del mensaje prescriptivo que transmite la norma. Es decir, la norma es lo que redacta el legislador. Ahora, detrás de la norma, y persiste detrás de la ley, perdón, y persiste por sobre ella, hay esta norma que es como algo, como un fantasma, digamos, pero es la valoración que hay, que generó que se produjera la ley, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos hablado de la ley penal, pero no cualquier ley penal, ¿sí? La ley penal tiene determinados límites, ¿sí? Tiene que cumplir, y hay dar seguridad a esta ley penal que para que sea del tipo normativo constitucionalmente admisible, rige lo que se llama el principio de legalidad. Y es el primer recorte punitivo a nivel constitucional que impone determinados requisitos cuando el legislador debe dictar una sanción penal. Es decir, ustedes van a ver que hay dos fases, ¿no? La ley, el principio de legalidad formal, que es la ley, la norma, es decir, no se permite, digamos que solo está admitido, mejor dicho, digámoslo así, de que una conducta que se indica como pasible de una sanción penal no esté prevista en la ley. Es decir, toda conducta que sea sancionada penalmente debe estar prevista en una ley penal, necesariamente. Eso es formal, ¿sí? Entonces, esto está claro, ¿no? Es decir, lo que ustedes tienen que saber, el principio de legalidad formal es que necesariamente la conducta sí o sí que se considera disvaliosa a nivel penal debe estar prevista en una ley formal dictada por el Congreso de la Nación, ¿sí? Más allá de lo que yo les expliqué, que Zaffaroni considera que debe analizarse, y debe también el saber penal, estar hurgueteando, o por lo menos analizando, manifestaciones del poder punitivo que se dan en otros lugares, como en el derecho administrativo, en el contravencional y demás. Ahora, hay una ley, principio de legalidad material, que quiere saber que pese a que está en la ley penal, verificar si esa ley, como fue redactada, como fue puesta en vigencia, cumple los requisitos que establece y contiene el principio de legalidad, que ahora vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué es el principio de legalidad? Acá está. Parte de la base de que es necesario, sí o sí, primero, desde lo punto formal, como yo les dije, que un hecho, para motivar una conducta conforme a derecho, debe estar, sí o sí, ¿sí? Debe estar escrita en la ley penal. Sí o sí. Eso es algo que ustedes deben tener en cuenta. Es decir, para poder motivarse previamente,
previamente a su comisión, ¿sí? No se puede admitir, o después lo vamos a ver, la retroactividad de la ley. Eso lo vamos a analizar seguidamente. Pero lo que sí debe estar claro, ¿sí?, es que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el principio de legalidad lo que impone es esta forma de legalidad formal y legalidad material, en el sentido de que solo lo que está en la ley puede ser sancionado penalmente. No podemos crear conductas que no estén previstas, digamos, no es prevista en la ley penal. ¿Sí? Esto a veces pasa con la analogía, que ahora también vamos a ver que es un derivado del principio de legalidad. Entonces, tengan claro que el principio de legalidad es un principio contenedor, reductor, que establece los límites de ejercicio del poder punitivo. ¿En qué momento? En esta primera ocasión, que es la criminalización primaria. El establecimiento de qué conductas son pasibles de castigo. ¿Sí? Hay dos artículos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta, que son a nivel constitucional, que supuestamente ahí estaría encerrado este principio de legalidad, más allá que luego, a través de la reforma del año 94, el principio de legalidad, sobre todo de la ley penal, la material, adquirió ya más expreso reconocimiento. Es el artículo 18, que algunos dicen o dudaban que estuviese en el principio de legalidad, y mencionaban que quizás lo que había ahí era un principio de legalidad procesal, porque ahí que dice nadie será condenado sin juicio previo, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo que está tratando de decir es una legalidad procesal, es decir, nadie puede ser pasible de una sanción si antes no transcurre o atraviesa un proceso penal con las debidas garantías, bueno, todo lo que seguramente verán en un proceso penal. Y no está, dice ahí, el principio de legalidad material, digamos, la necesidad de que no puede haber delitos sin estar previsto previamente por una ley sancionada por el Congreso, ¿sí? Pero en rigor de verdad después, a través del bloque federal que instala la reforma del año 94, termina por cerrar esta discusión, esta polémica, y dice, bueno, a partir del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo le mencioné dos, que son los más vigentes, o por lo más vigentes no, los que más se articulan, y el 9, que pone Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta vez en el principio de legalidad. Y siendo coherente con lo que explicamos al principio, ¿sí? Yo les había dicho que ustedes tienen que integrar la ley penal interna del país en conjunto con, y todo el tiempo, digamos, tratar de contradecirla, o de alguna manera de tratar de verificar su validez de acuerdo al bloque federal o las normas internacionales de derechos humanos, ¿sí? Es una norma que limita el poder punitivo, ya los dijimos, es importante el principio de legalidad, ténganlo en cuenta ustedes. Entonces, cuando se enfrenten a la norma penal, verifiquen si se dan todos los requisitos que este principio de legalidad denota, ¿sí? Que ahora los vamos a ver. Y está el principio de reserva, que está en el artículo 19, que es otro supuesto que también, que impide, obviamente, en que el Estado no se puede, digamos, que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Un caso muy conocido, que digamos, todo lo que no trascienda tampoco a terceros, o que no afecte a terceros, si quede en la autonomía y en la intimidad de la persona, no puede ser pasible de juzgamiento por parte del Estado. Un caso paradigmático que yo ya les mencioné y les cité en la anterior cursada, en la anterior clase, y que está, sí, yo se lo facilité, tiene que ver con el fallo Arriola de la Corte de la Nación en cuanto al consumo de estupefacientes, la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Ahí la Corte dijo que era inconstitucional porque había una actividad que estaba dentro de este principio de reserva, donde el Estado no podía inmiscuirse porque no tenía trascendencia a terceros. Hay posiciones obviamente que no lo comparten porque consideran que la repetición de esas conductas afecta a la salud pública, bueno, y de otros bienes que se pretenden tutelar o que justificaban en su momento la imposición. Lo cierto es que hoy está declarada inconstitucional en virtud de este principio de reserva. La implicancia, me quedó una cosa roja y capaz que fue yo con el táctil, pero bueno. Igual en el Power que está en la página está bien. Las implicancias. Estos tres, esta triada que tienen, esto sí lo tienen que saber, ¿sí? Esto es como el ABC del derecho penal, es importantísimo. Principio de legalidad, ustedes tienen que saber estos tres implicancias digamos, que son las tres herramientas que larga el principio de legalidad.
ley previa, deriva del principio de legalidad. Esto es lo que yo les expliqué. Es necesario saber que esté previsto antes de la comisión del hecho, ¿sí? Está prevista esa conducta como delictiva. Es decir, no pueden haber una acción delictiva y después una ley penal. Esto es básico, ¿sí? Es decir, antes del hecho, ese comportamiento debe estar descrito de una manera válida y debe tener prevista una determinada sanción jurídica, ¿sí? También esto tiene que ver con el objetivo del derecho penal, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando vieron seguramente conmigo la cuestión de la prevención general. ¿Qué es lo importante? Es la determinación a respetar la ley penal, a no cometer, ¿sí? Entonces, uno no se puede determinar en respeto a la ley penal si no conoce de antemano cómo, digamos, qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. La ley previa es fundamental y es lo más básico del principio de legalidad. La ley estricta, ¿sí? Solo aquella que surge de la Constitución y está regulada conforme a aquella que es dictada por los órganos habilitados, y, por ejemplo, yo acá les puse que la costumbre no puede ser fuente de delitos y de penas, solo la ley penal, ¿sí? Y la ley estricta, que es la que más nos oferta mayores límites, de alguna manera, para decirlo, es la que exige que, y lo que nos va a interesar por sobre todo, este principio de ley estricta, es que la ley penal esté redactada de una manera que impida la mayor incertidumbre, ¿sí? Que sea lo más certera posible, en la descripción del hecho y en las consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Si bien en todo momento toda norma debe ser interpretada, debe ser confrontada con todo este bloque federal que yo les decía, por sobre todo porque, como yo les hablé, toda esta producción de derechos fundamentales, su denotación va progresivamente cambiando, es decir, va todo el tiempo generando conceptos nuevos de lo que es válido a nivel internacional en el sistema de respeto a los derechos humanos. Lo cierto es que se trata de que no haya incertidumbre, digamos, y tampoco dejar un espacio, ¿sí?, de arbitrariedad o de discreción para quien deba decidir. No debe tener claro cuál es lo que está prohibido y qué sanción se le va a imponer, ¿sí? Y eso se debe hacer por el Congreso Nacional, no se puede permitir que sea otro órgano, otro poder del Estado quien decida la pena, dejarla delegada para ello. Ahora lo vamos a ver en la ley penales en blanco. Por eso acá yo les mencioné que tampoco es posible la analogía, que quiere decir interpretar la ley, ¿sí? Por eso debe ser lo más precisa posible. ¿Para qué? Para evitar la discrecionalidad jurisprudencial, arbitrariedades, pero por sobre todo también para evitar la analogía. ¿Qué quiere decir? Si vos haces una descripción de la conducta que está prohibida, no de una forma muy clara, por ejemplo, ahora un poco se quedó certero, de alguna manera, aunque sigue teniendo discusiones, que era el robo con la utilización de arma de fuego, ¿sí? Ahora hubo una reforma, se hicieron distintas discriminaciones, pero antes había, como la norma estaba redactada de una manera un poco defectuosa, generaba distintas interpretaciones jurídicas, ¿sí? Si el arma tenía que estar cargada, no tenía que estar cargada, si tenía que probar el disparo, no. Con lo cual variaba la cantidad de penas, no había mucha seguridad jurídica. Entonces a veces quedaba para algunos en que la interpretación genera que por analogía, ¿sí?, prohibida se dice, porque la analogía prohibida es la que extiende el poder punitivo, ¿sí? Yo al precepto legal, penal, le permito abarcar supuestos en que no está claro que la norma los esté abarcando. Entonces le estoy dando más vocación punitiva que la ley debería tener, ¿sí? Y ahora vamos a ver que Zaffaroni propone determinadas herramientas para corregir eso, que existe lamentablemente, me parece que no se puede anular ni reducir, porque la creación de las normas son hechas por personas, por seres humanos, con lo cual siempre va a haber vaguedad, va a haber situaciones de no reconocer bien cuál es el precepto, pero donde está, claramente se trata que en todo momento la ley sea estricta, lo más posible esté definida cuál es el supuesto de hecho en esta construcción de la ley penal y la consecuencia jurídica. Principio de reserva, ya lo habíamos analizado. Importante que ustedes sepan, 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? Al final, in fine.
cuando señala que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que él no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, hay un ámbito de reserva, como dice mismo al principio, este principio surge del principio de legalidad, ¿sí? Hay un ámbito en que el Estado no se puede intrometer, ¿sí? Si no hay una ley que diga que sí, en tanto y en cuanto no afecta a la autonomía, pero lo cierto es que hay un ámbito en que el Estado no puede ejercer poder punitivo si no está habilitado por la ley. El principio de reserva. Grábeselo. Todo aquello que el Estado deba castigar debe estar regulado por ley. ¿Sí? Es ilegal, ilícito el ejercicio del poder punitivo fuera del marco de una ley material. ¿Sí? Acá le puse que el principio de legalidad y el de reserva son dos manifestaciones de la misma garantía de esta de legalidad, y lo que tratan de hacer, y lo resalta todo el tiempo el profesor Zaffaroni, es que lo que trata, y que nosotros hemos dicho, era que el ejercicio de poder sea racional, ¿sí? Y que sea acorde al principio republicano de gobierno, ¿sí? El artículo 1 de la ley fundamental, que es donde termina, en cierta manera, ¿no?, tratando de desgranar todo a ese punto, porque obviamente el principio republicano de gobierno garantiza de alguna manera este principio de legalidad. Y acá están las herramientas que yo les mencionaba. El supuesto que, ¿qué pasa si me encuentro con una norma que no está muy clara? Que es decir, no sé si este supuesto entra o no entra. Es decir, hay casos que fueron, digamos, supuestos de la ley penal de parte especial, como yo les mencionaba, el supuesto de la utilización de un arma de fuego. ¿Qué requisitos, digamos, incluye el arma que está descargada o tiene que estar cargada? ¿Qué es importante? ¿La subjetividad del damnificado o digamos, de la víctima? ¿O es importante que la realidad haya estado cargada y haya sufrido real peligro? El delito de abuso sexual con acceso carnal, ¿incluye la felatio o no lo incluye? Es decir, supuestos donde hubo debates robustos para ver si ingresaban o no. Entonces, estas, que son algunas cuestiones que quedaron sobresalientes, demuestran que a veces la ley penal no satisface de alguna manera, de manera total, este principio de legalidad. Entonces Zaffaroni propone un principio que también deriva del principio de legalidad, esto lo van a encontrar claramente en el manual, que se llama máxima taxividad legal e interpretativa. ¿Sí? Parecen uno, pero son dos. El primer supuesto es la máxima taxatividad legal, ¿sí? Este es un principio fundamental que hay que imponerle todo el tiempo, ¿sí? Es decir, uno puede llegar a decir, bueno, a ver, vamos a ver esta norma, ¿sí? La leemos y vemos que es bastante ambigua y que permite que el juez pueda, en el caso concreto, introducir o ampliar el poder punitivo. Y en verdad, lo que tenemos que hacer, si partimos de la premisa fundamental inicial, es que el saber penal proponga interpretaciones que recorte todo, que pulsione en el sentido opuesto al poder punitivo, ¿sí? Que lo racionalice de alguna manera. Bueno, entonces tenemos que ver, ¿este precepto respeta el principio de máxima taxatividad legal? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué implica pasar el tamiz de este principio? Implica que claramente esté descripta de una manera clara, ¿sí? De exigirle al legislador que sea muy claro y preciso en el diseño de la ley, en la redacción, en la reseña de la conducta que está prohibida, y en la sanción penal, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la legalidad, digamos, el principio de legalidad estricta, pero tiene que ver generalmente este principio como que salta cuando vemos textos que no son claros, que merecen varias interpretaciones, que dejan un campo para la interpretación judicial bastante, digamos, amplio, y uno no sabe al final qué es, si esta conducta entra. Esta inseguridad que tiene la persona por no saber si su conducta es delictiva o no, es ya un indicio claro que la norma no está respetando este principio. Entonces dice Zaffaroni, ¿qué hacemos si nos encontramos con normas como estas? Que hay y existen, y hay de variedades y en todo el tiempo, ¿qué hacemos? Y hay dos posibilidades. O la declaramos inconstitucional, ¿por qué? Porque afecta el principio de legalidad. Decimos, mire, no, esta norma no se puede aplicar porque es tan ambigua, digamos, no solventa el principio de legalidad, con lo cual
en virtud del artículo 19, el artículo 18, el artículo 1 de la Constitución Nacional, el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 9 del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, yo me presento para decir que esta norma debe ser declarada inconstitucional y no tiene validez. ¿Qué pasó? Esta norma, que es ambigua, que no traspasa el tamiz o el control de la máxima taxatividad legal, ¿qué no cumple? El tipo normativo de la digamos, el tipo normativo de leyes penales constitucionalmente admisibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho qué tipo normativo? Bueno, es esto. O dice la otra opción, ¿sí? Que primero se debe solventar la segunda opción, ver si la podemos interpretar, ¿sí? De la mejor manera que esté en consonancia y en respeto de la Constitución y los derechos humanos, ¿sí? Se llama máxima taxatividad interpretativa, ¿sí? Es tratar de exigirle a quien debe interpretarla, el juez, el que debe aplicarla, el que debe ejercer la criminalización secundaria, que te acuerdan que yo les había explicado las dos formas, es la máxima taxatividad interpretativa. Es decir, tratar de que no hacerle decir a la ley más de lo que las palabras resisten. Es decir, no incluir, acotarla a que rija, o que prohíba, o que sancione la menos cantidad supuesta de hechos delictivos. No ampliarla. ¿Sí? Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, mira, entre opción A, B y C, la A es la que menos habilitaría poder punitivo, ¿sí? Y me parece más razonable, y se puede salvar con el principio de máxima taxatividad interpretativa, ¿sí? Ahora puede haber normas que ni siquiera la salvan este principio, es decir, no hay forma de salvarla, ni aún interpretándolas de buena fe, de acuerdo al esquema constitucional y internacional de derechos, ¿sí? Acá rigen la última ratio, subsidiariedad, entender que el derecho penal, digamos, el sistema penal es subsidiario, ¿sí? Rige en última instancia, como última ratio, porque no soluciona conflictos, porque es agresivo. Es decir, tratar de ver la posibilidad de reducir al mínimo los supuestos de criminalización. Bueno, otra derivación del principio de legalidad, la prohibición de analogía. Ya lo vimos. La máxima taxatividad, se prohíbe la analogía in malam parte. Esto es como, digamos, como una fórmula. La prohibición de analogía in malam parte. ¿Qué quiere decir? En perjuicio de la persona, ¿sí? En perjuicio de la persona acusada. Sí es posible aplicar de forma analógica una norma, digamos, en favor de la persona, ¿sí? Sí, en favor de los derechos, para recortar el poder punitivo, no para ampliar, ¿sí? Por analogía, acá explica el autor, es completar el texto en forma que se considere prohibido lo que no prohíbe o lo que permite, ¿sí? Es extender claramente la aplicación de la norma más allá de los límites conceptuales, semánticos de cómo está redactado. El juez no puede completar los supuestos, extender su ámbito de regulación. Generalmente, cuando se dan estos supuestos donde hay una crítica, porque se le dice o se le indica al juez de que hizo una aplicación analógica al derecho penal, digamos, lo aplicó a supuestos que no estaban previstos, también se le reprocha de que se arroga funciones legislativas, es decir, está regulando supuestos de hechos cuando él solo debe aplicar la normativa penal. Esto es un punto que está en el manual, en la bolilla, se los dejo, mírenlo, no es digamos, definitorio ni lo más sustancioso de esta bolilla, ¿sí? Esto es lo que me importa a mí, es esto. Esto ya, tratados, convenciones internacionales, ustedes ya lo vimos, la importancia que tienen el principio de legalidad, la importancia que tiene la construcción del saber penal para poder dar herramientas de interpretación de la ley. Esto es fundamental, dos cosas, ¿sí? Ustedes, esto ya un poco lo fuimos viendo, ¿sí? La importancia, ustedes todo el tiempo, esto antes no pasaba, ahora sí, tienen que no perder de vista
la importancia de que la ley penal como que cabalgue todo el tiempo o esté empardada con el sistema internacional de los derechos humanos. Porque hay principios, limitaciones al poder ejercicio punitivo del Estado de carácter universal que deben ser mirados y que deben estar, y uno le tiene que exigir al juez cuando aplica la ley penal que los mire y los analice porque son prohibiciones de carácter humanitario, ¿sí? La prohibición de la tortura, la prohibición del trato cruel e inhumano de las personas privadas de su libertad, el principio de dignidad de la persona que debe regir en todo momento, cuestiones que tienen que ver claramente con el principio de legalidad, la retroactividad, no ser juzgado, digamos, todos estos principios es como que van nutriendo el ejercicio procesal y penal del sistema penal, ¿sí? El ejercicio punitivo que se paga. Y acá también es importante que ustedes tengan en cuenta una herramienta que la Corte recepta, en el caso Maceo también, en Almonacid Arellano, en otros fallos, donde habla del control de convencionalidad. Seguro ya lo vieron y lo saben, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque las normas penales deben ser materia de control de convencionalidad. Y ustedes también tienen que saber que los jueces, ¿sí? Tienen un control, nosotros tenemos un control difuso de constitucional. ¿Qué quiere decir? Que todos los magistrados tienen, digamos, el poder y la capacidad de confrontar y verificar si la norma que va a aplicar de carácter penal, o la que en este caso porque estamos hablando de derecho penal, es constitucionalmente válida y ahora, con este control de convencionalidad, además respeta, ¿no?, los compromisos asumidos a nivel internacional. Este es el control de convencionalidad. Es decir, tengo una norma. Bueno, esta norma es una, vamos a poner un ejemplo, no está declarada de inconstitucionalidad, pero no está declarada inconstitucional, pero siempre se litiga sobre ello. La pena de prisión perpetua. ¿Pasa el control de convencionalidad? ¿Es una pena que respeta el principio de humanidad de las penas? ¿Es una pena que permite la reinserción social de la persona cuando es una pena que mínimamente uno tiene que estar privado de su libertad 35 años? Se los dejo, lo vamos a ver seguramente en su momento, pero es una pena que propone el ejercicio del control de convencionalidad. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. ¿Sí? Pero ustedes tengan, ¿sí?, en cuenta que es importante este control de convencionalidad que recepta el Estado argentino, y en muchos supuestos, ustedes cuando plantean, cuando se presentan a la Corte de la Nación, porque tienen una cuestión federal, que quiere decir que hay una ley interna que se contradice la Constitución, también lo pueden hacer porque una ley interna contradice un compromiso a nivel internacional. Analogía, prohibición, esto ya lo vimos, lo adelantamos anteriormente, normas. Esto no está en Zaffaroni tampoco, se los dejo. La bolilla 5 habla de normas de valoración y normas de determinación. Ya lo vimos también, es la que la valora una determinada conducta como es valiosa, determinación es la que claramente está en un tipo penal y es la que determina en que uno determina la conducta, ¿no? Es decir, el tipo penal lo que hace es, o se propone al menos, determinar la conducta de todos los ciudadanos, ¿sí? Cuando está en una norma penal, entonces tiene que estar plasmada en la ley penal para que todos la conozcamos de antemano y debemos saber de que ese hecho, esa conducta, ese comportamiento tiene una sanción penal, ¿sí? Ley penal en blanco, ¿sí? Es otro problema que se enfrenta el principio de legalidad. Volvemos. ¿Qué es el principio de legalidad? Bueno, ya habíamos dicho que es necesario que esté prevista antes la conducta redactada de manera precisa, la consecuencia jurídica también, es decir, que lo debe dictar el Congreso, que debe ser lo más precisa posible, que debemos hacer estos dos controles de taxatividad legal y interpretativa. Pero hay supuestos que hay leyes penales en blanco, es decir, leyes que están en el Código Penal, acá les puse un ejemplo, el artículo 206 del Código Penal, que no está totalmente descripta en la ley penal. No sabemos cuáles son todos los supuestos que incluye como comportamientos posibles de castigo penal. ¿Por qué? Porque remite a otra normativa para poder describirlos.
¿Y cuál es la razón? Y porque el legislador dice, bueno, se trata de un supuesto donde puede haber tantos posibles, tantas situaciones, y es tan, digamos, técnico que se remite a otra norma que la va a complementar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ley penal en blanco? Es la que se complementa para saber, volvemos a la estructura, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que falta? El supuesto de hecho. ¿Qué me hace la ley penal? Me remite a otra norma. Acá, por ejemplo, dice el 206, será reprimido con prisión de 1 a 6 meses el que violare las reglas establecidas por la ley de policía sanitaria animal. Es decir, ¿qué hace la norma? Establece la consecuencia jurídica, pero el supuesto de hecho se lo deja a otro poder del Estado o a otro, digamos, a otro poder para que otra norma, ¿sí?, que puede estar dentro de la misma ley o puede estar extraña al mismo, digamos, compendio penal, para que establezca el supuesto de hecho. Porque acá lo único que está establecido, por ejemplo, en el 206 es la consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cuál es la pena que voy a recibir? Es lo único que tengo certeza. Pero no sé qué es lo que va a violar las reglas establecidas por la ley de policía sanitaria. Tengo que ir a la ley de policía sanitaria para saber, para completar esta norma penal. Zaffaroni dice que claramente estas leyes penales en blanco siempre son de dudosa constitucionalidad. Siempre, siempre uno cuando se encuentra con la ley penal en blanco, en la práctica, en el ejercicio de la profesión, lo primero que debe hacer es ver si al menos respeta requisitos básicos de derecho constitucional. Si no estamos llegando y le estamos delegando a un poder del Estado que no tiene, por ejemplo el Ejecutivo no tiene poder de legislación penal, no puede legislar penalmente ni puede ejercer poder punitivo, le estamos delegando de manera ilícita la legislación penal, el poder legislativo ahí. Zaffaroni dice, son combinaciones penales ciegas, es decir, claro, es decir, hay una combinación penal, pero no sabemos de qué, porque tenemos que ir a otra ley. Es decir, esto resiente un montón este principio, ustedes se dan cuenta, ¿no? Resiente un montón el principio de legalidad. Y acá, ¿cuál es Zaffaroni? ¿Qué es su postura? ¿Sí? Claramente, en coherencia con lo que venimos hablando, su postura es reductora, tratar en la medida de lo posible que no existan, y en las que existan hay una sola posibilidad que sean válidas, ¿sí? No está prohibida a nivel constitucional, pueden existir, pero tienen que tener y cumplir determinadas exigencias, para evitar que no se esté admitiendo una delegación legislativa prohibida. No podemos delegar la facultad legislativa en materia penal, como establece el artículo 75, inciso 12, a poder del Estado que lo tienen prohibido, ¿sí? El Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, partan de esta base. ¿Qué dice el autor? La ley penal en blanco es sospechosa de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque amenaza el principio de legalidad, los presupuestos que ya vimos y que componen este principio de legalidad. Permite la analogía, no da la precisión, no responde. Entonces, él dice, las únicas, y esto lo puse en negrita para que le quede claro, o por lo menos lo sepan bien así, las únicas leyes en blanco que son tolerables a nivel constitucional, admitidas o válidas, son las impropias. ¿Qué quiere decir impropias? Que reenvían, es decir, que el supuesto de hecho, para poder determinarlo, reenvían a otra norma emanada de la misma fuente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es una ley penal material. No es un decreto, no es una ordenanza, no es una norma, digamos, eventualmente de carácter administrativo, sino que se llama de una ley, ¿sí? Es una ley, digamos, que proviene del Congreso, y una ley material. Solamente son esas. El reenvío puede ser esta forma de reenvío habilitada, que son las tolerables, leyes penales en blancos impropias, son que te pueden remitir un reenvío interno, es decir, una norma que está en la misma ley, a otro párrafo, ¿sí?, conforme lo dispuesto en el antecedente artículo 1, por ejemplo, ¿sí?, los supuestos del artículo 1, o externo, a otra ley,
que está fuera, por ejemplo, del Código Penal, pero que está complementaria, ¿sí? Pero tiene la misma jerarquía penal. ¿Sí? Este es el método válido de interpretación de Zaffaroni. Entonces son leyes en blanco impropias que pueden tener un reenvío dentro de la propia ley o un reenvío externo a una ley penal de igual jerarquía. ¿Sí? Y bueno, creo que después de los tratados, previsión analogía. A ver, vamos a. Esperen que vea. Ahí está. Bueno, los maté. ¿Cómo? ¿Alguna duda? ¿Quedó bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Importante. ¿Sí? Acá, esta bolilla, que generalmente las primeras son un poco más, ustedes tienen el ABC, ¿sí? Si bien capaz que cuando estén con la doctora Camadro lo van a ver al principio de legalidad, pero bueno, el power que les di, lo que les expliqué, más mi resumen, y Zaffaroni creo que no son muchas hojas, el principio de legalidad es una herramienta fundamental para el derecho penal, porque es, digamos, como el escuadrón del límite del ejercicio del poder punitivo del Estado. Siguiendo la tesitura del autor, esta es una gran fuente, un dique de contención muy fuerte, ¿sí? Entonces, ustedes sabiendo el principio de legalidad, la triada esa estricta, ¿sí? Previa, escrita, esa triada genera otras ramas, que es prohibición de ley, la analogía de la ley, ¿sí? Y la prohibición, a ver si está acá, pero no está incluido, si quieren se los digo, porque yo lo había visto, y creo que se los pongo en el resumen, es el tema de la retroactividad de la ley, ¿sí? Ustedes tienen que tener también, derivado del principio de legalidad, es la prohibición de retroactividad. ¿Qué quiere decir? Que una ley, las fuentes del derecho penal es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar una pena. No, las fuentes del derecho penal, como quedó establecido, del derecho penal como saber, son de todo lo que se nutre el derecho penal para poder, digamos, establecer qué es lo que debe tener un pragma. Ahora los voy metiendo en zona, el pragma conflictivo. Ustedes van a ver el pragma conflictivo, que es lo que habla Zaffaroni. Es decir, para construir un pragma conflictivo hay determinados límites. Entonces, la fuente del saber penal, de lo que se nutre el saber penal, es los tratados de derechos humanos, la antropología, lo ontológico, la realidad, las leyes, los manuales, el derecho comparado, todo eso se mete en la bolsa del saber penal, y el saber penal con todo eso le ofrece una interpretación al juez. Ustedes lo que están haciendo, lo que van a hacer en esta cursada, es conocer el saber penal que propone, el derecho penal que propone el doctor Zaffaroni. ¿Sí? Si ustedes mañana son abogados, o en su caso ejercen, digamos, como funcionarios, cuando vayan al manual de Zaffaroni van a encontrarse con derecho comparado, con fuentes, con límites, con todo, con un saber penal que le van a decir, esto es lo que vos tenés que mirar cuando vas a aplicar la ley penal. Ahí está vinculado con la ley penal, ¿sí? Si las fuentes del derecho penal nutren el saber penal, y el saber penal ayuda al ejercicio, digamos, punitivo del Estado para contenerlo, ¿sí? Ustedes tienen que entender que es poder punitivo, saber penal, están todo el tiempo así en fricción. Lo que sale es la habilitación del poder punitivo, y eso que sale es dice Zaffaroni, debe ser el ejercicio más mínimo y racional del poder punitivo por parte del Estado. Contener. Porque si no, el poder punitivo tiende a desbocarse todo el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Si no tendríamos, vieron cuando piden pena de muerte, o piden la baja de edad de punibilidad de los adolescentes. Es decir, en todo momento, si piden la baja de edad de los adolescentes, o piden que se sancionen determinados delitos. Bueno, aparece también la otra corriente, el saber penal, o los que saben del derecho penal y dicen, no, esto no se puede. ¿Sí? O si piden pena de muerte no se puede porque nosotros tenemos un compromiso a nivel internacional que prohíbe que, digamos, restablezcamos, o tuvimos en su momento el Estado argentino, pero no podemos ahora, claramente. ¿Sí? No podemos aplicar penas crueles, es decir, no podemos decir, hoy, por ejemplo, del concurso de una persona que tiene varias penas, puede ser pasible hasta de 55 años de prisión. Y si soy abogado y yo le digo, me parece que eso es muy, digamos, está dentro de los parámetros de la crueldad, entonces yo saco
mi saber, mi derecho penal, mi saber penal, recurro y digo, bueno, pero acá, si nosotros hicimos un tratado internacional donde está prohibido tratos crueles, inhumanos y degradantes, claramente no lo puedo aplicar, ¿sí? Volviendo a la retroactividad de la ley penal, que me parece esto también importante que se los quiero decir. En relación con el principio de legalidad, ustedes saben que antes de la conducta debe estar conformada la descripción de esa misma conducta como disvaliosa, el supuesto de hecho, y debe tener previsto una sanción jurídica. Es decir, es necesario sí o sí, es la ley previa, el requisito de la ley previa. Y acá surge el problema de la retroactividad, ¿sí? Está prohibida la retroactividad. ¿Qué quiere decir? Que una ley, vamos a suponer, un ejemplo para que lo entiendan. Ahí me aplicaron un robo, ¿sí? Donde la escala penal, o un homicidio, es, como está ahora, de 8 a 25, ¿sí? Pero resulta que mientras yo estoy transcurriendo en el proceso y todavía no me sancionaron, en el medio el legislador reforma esa ley y aumenta la pena. En vez de 8 a 25 pone, no sé, de 15 a 30. Esa norma penal no puede regir para atrás. No puede regir para atrás. Si yo, cuando cometí el hecho, la consecuencia jurídica era de 8 a 25 años. Si después vos, legislador, la modificaste porque se consideró, porque el pueblo considera que debe merecer ese castigo, regirá para el futuro, para los hechos que se cometan posteriormente, no hacia atrás, no en mi supuesto. Un caso, que yo les voy a dejar el fallo, igual no es lo más cómodo el fallo, que la retroactividad que sí está permitida, ¿sí?, es la que beneficia al reo, dice, a mí esa palabra no me gusta, al imputado. Volvamos al ejemplo que le di, 825. Y la ley que viene posterior, en vez de agravar la pena, la rebaja. ¿Se aplica? Sí. Lo que está prohibido es la retroactividad más gravosa. Sí está permitido y me puedo beneficiar con la retroactividad beneficiosa. ¿Sí? Si el hecho, ¿sí?, todo, no solo la conducta, yo lo reduje acá a que, o puede ser que una ley posterior, que rige para, digamos, no solo desgrave algunas conductas, reduzca la pena, o por ejemplo, reduzca los plazos de prescripción, el tiempo de duración del proceso, ¿sí? O introduzca un supuesto de justificación de la conducta, un caso donde está justificado actuar como actué, y no estaba previsto en el momento que yo lo cometí. ¿Se rige para atrás? Sí. Si desgrava, si saca o reduce el poder punitivo, rige para atrás la ley. Ahora, lo que no rige para atrás es la ley que instala más poder punitivo o crea más poder punitivo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es importante. La retroactividad está prevista, la previsión de retroactividad en el artículo 2, hoy ya está anotada en los tratados internacionales. Antes se decía que era endeble porque podía llegar a ser que no podía ser que una ley posterior la derogase y demás, bueno, pero realmente hoy está prevista y es así. Hay un fallo de la Corte porque se da un supuesto en que en el momento de la comisión del hecho hay una ley, en el momento en que me van a juzgar puede haber otra ley, pero en el medio puede haber una tercera. ¿Cuál es la más benigna? La que de las tres se aplica la más benigna, aunque sea la del medio, ¿sí? Aunque el momento ¿se entiende? Es decir, si yo durante el proceso hubo varias modificaciones legales, siempre se va a aplicar la más benigna, ¿sí? Hubo un caso, que seguramente lo han estudiado en otras materias, que se llama Muiña, de la Corte, donde se trató el tema del 2x1, ¿sí? Pero justo eran casos de delito de lesa humanidad. En ese caso particular, la Corte era con delitos permanentes. Yo se lo voy a dejar para que lo vean, pero habla del principio de retroactividad de la ley penal. Se quería utilizar el 2x1 para las personas que estaban privadas de su libertad, acusadas por delitos de lesa humanidad. Y hubo varias posiciones, y algunos consideraron que en ese caso particular no se podía aplicar la ley más benigna, porque iba a significar, ¿sí?, que se incumpliera una obligación especial que tiene el Estado en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de esa calidad. Era un delito permanente también. Los delitos permanentes son los que
lo vamos a ver seguramente más adelante también, pero los delitos permanentes, para que sepan y se vayan poniendo también en zona, son los delitos que se ejecutan, ¿sí? Por ejemplo, la privación de libertad. Se ejecuta y se mantiene el estado consumativo. Es decir, se agota, no puede estar privado de su libertad un mes. ¿Sí? Mientras hay un estado, es un delito permanente, que todo el tiempo se va cumpliendo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si en el intermedio de ese delito permanente hay otra sanción de otras leyes? ¿Cuál se aplica? Bueno, en los delitos comunes no queda ninguna duda, y lo dijo la Corte claramente, y también lo dijo para los delitos de lesa también, se aplica siempre la ley más benigna, ¿sí? Así que ustedes en tema de retroactividad tienen que tener en cuenta que por el principio de legalidad, la retroactividad no está prohibida, no se permite, no rige para atrás la ley, rige para adelante, salvo que sea más beneficiosa, ¿sí? Salvo que sea más beneficiosa, ¿sí? Hubo un caso hace como 20 años, era el robo de vehículos en la vía pública, me parece que era algo así, y tenía una pena muy elevada, ¿sí? Muy, muy elevada. Después, digamos, hay gente que estaba sometida a procesos, estaba privada de su libertad, y esa norma se corrigió en la escala penal, y eso implicó que se pidieran revisiones de pena. ¿Por qué? Porque era una norma que debía regir para los supuestos anteriores porque era más benéfica. Y significó que se modificaran las penas, y mucha gente recuperara obviamente la libertad, porque era una pena que tenía un monto muy elevado. Y ya venía con críticas de los jueces, entonces esto generó que el legislador la modificara, y lo que significó que los que estaban procesados y privados de su libertad con la anterior norma, que era bastante abultada en pena, pudieran tener su revisión de pena porque se aplicó retroactivamente una ley más benigna. Yo para que lo entiendan más o menos. Bueno, ¿tienen alguna duda? Está en silencio, lo dejé. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? Alguien, no sé si está, una de las chicas me mandó un mail preguntándome por un trabajo práctico. Yo no dejé ningún trabajo práctico, de esta bolilla, por lo menos. Cuando les dejo, les pongo. El doctor Álvarez tiene colgado un trabajo práctico de las 6, no sé si lo va a mantener. ¿Sí? Bueno, pero no les quedaron duras. A ver, dudas, las únicas tolerables son las impropias. No, solamente de la previsión perdón, la previsión de las leyes en blanco, la única que tolera Zaffaroni son las impropias, ¿sí? Es decir, que remiten a una ley de igual jerarquía penal solamente, es decir, que se complete con una norma penal de igual jerarquía, ¿sí? Para evitar la delegación legislativa. ¿Sí? Pero siempre tengan en cuenta que son bastante complejas y de dudosa funcionalidad. ¿Más preguntas? ¿Algo que me quieran decir? Creo que es chiquita la bolilla, pero lo más importante acá es el principio de legalidad, que seguro cuando vayan con la doctora Camargo lo van a ver, ya van a estar re cancheros con el tema. ¿Sí? Y en Zaffaroni está, ¿sí? Está Fuentes, que no tarda mucho, y después, cuando empiece con los principios, ahí el primer principio de legalidad tienen todo, y fíjense que al lado está como, tiene un sistema bastante pedagógico, va diciendo los puntos, ¿sí? Yo seguí el manual para que ustedes no se acomplejizaran con el tema. No sé cuándo los voy a volver a ver, porque ahora sigue Álvaro, y espero que siga el doctor Fisore. Pero cualquier cosa me mandan un mail, ¿sí? Bueno, terminamos. Gracias, y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Muchas gracias, doctora. El manual, si está en Zaffaroni en la web, perdón. No sé, pero te averiguo y les mando un aviso. ¿Sí? No se hagan problema. No sé cómo hacen para conseguir el material ustedes. El centro, ¿cómo hacen? ¿La fotocopiadora? ¿Cómo es? ¿Cómo llegan digamos, supónganse que yo estoy también, sacaba fotocopias, digamos, ¿cómo hacen para llegar al manual? ¿O se lo pasan o lo consiguen? Bueno, cualquier cosa trato yo, está en la página, no sé de dónde dice. Está en la página del Centro de Estudiantes, acá informan. Bueno, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Si no lo consiguen, o si quieren ampliar de algún tema. Si necesitan material de algún tema, o justo esa parte no la tienen, yo tengo el tratado también, de Zaffaroni, que es lo mismo que el manual,
pero un poco más extenso, más explicado. Si hay algún tema que no lo entendieron, capaz que el tratado, les puede aclarar algunas circunstancias. Yo se los escaneo y se los mando por mail o por donde quieran, ¿sí? Bueno, se están yendo ya. Nos vemos pronto. Cuídense.